Hola, hoy nos adentramos en un mundo que a muchos fascina, el del vino. Tenemos aquí unas notas de un curso de introducción, un nivel 1, y la idea es, bueno, sacarles todo el jugo. La misión, si queremos llamarla así, es entender qué es realmente el vino, de dónde viene toda esa diversidad que vemos, cómo se ordena ese universo y, sobre todo, cómo empezar a interpretarlo con nuestros sentidos, o sea, de qué va la cata. Exacto. Vamos a ir desde la definición más, digamos, técnica hasta el arte de la degustación. Porque el vino, claro, no es solo una bebida. Es un producto agrícola bastante complejo, con raíces en la geografía, la historia y, por supuesto, el trabajo humano. Hay una cita de Borges que me gusta mucho, que decía que el vino nos enseña el arte de ver mi propia historia. Pues vamos a intentar eso, descifrar un poco esa historia que cuenta cada copa. Me gusta eso de descifrar, suena bien. Entonces, venga, vamos al principio. ¿Qué es el vino exactamente? Según los que definen estas cosas. Pues mira, oficialmente, la OIB, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino, dice que es, básicamente, la bebida resultante de la fermentación alcohólica, completa o parcial, de uvas frescas o de mosto de uva. Y un detalle técnico importante, tiene que tener un mínimo de 8,5% de alcohol adquirido. Pero bueno, más allá de eso, que es muy de manual, lo fundamental es verlo como decíamos, un producto de la tierra, una cosecha. Y eso nos lleva directos a un concepto que es clave, el terroir. Terroir. Esa palabra sí que se oye un montón en el mundo del vino. ¿Es solo el sitio de donde viene o es más complicado? Es bastante más que el sitio, sí. Imagina como una mezcla de muchos factores. El clima de ese año. Hizo sol, llovió mucho, hubo viento. El tipo de suelo. Si es arcilla, pizarra, arena. La variedad de uva, claro. Y, muy importante, cómo interviene la persona. El viticultor, el enólogo. Todo eso junto, interactúa y le da al vino un carácter único. Una tipicidad se llama. Es como la huella digital del lugar y del año. Entendido. Es como la identidad completa. ¿Y esa idea del terroir marca diferencias a nivel mundial? Las notas que tenemos hablan de una división como muy fundamental. Sí, sí. Tradicionalmente se habla de dos grandes bloques, digamos. Por un lado, lo que llamamos el Viejo Mundo, que es básicamente Europa. Francia, Italia, España, Alemania. Aquí la tradición pesa muchísimo. Hay normativas, a veces muy estrictas, como las denominaciones de origen, que lo que buscan es proteger justo eso, el terroir, el origen. El vino está muy ligado a un lugar. Y luego está el Nuevo Mundo. Ahí metemos América Latina, Estados Unidos, Argentina, Chile, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Incluso China, que ha crecido mucho. Muchos de estos sitios tienen raíces en la inmigración europea, claro, pero el enfoque a menudo ha sido distinto. Más centrado quizás en la marca comercial o en destacar mucho la variedad de uva, lo que se llama el varietal. Un Malbec, un Chardonnay. Y en general hay más libertad para experimentar, menos ataduras a esas reglas tan férreas del viejo mundo. O sea, viejo mundo más enfocado en el origen, en la tierra, y nuevo mundo más en la uva o la marca. Aunque supongo que hoy en día esas líneas no serán tan claras, ¿no? Cada vez menos, la verdad. Es muy interesante ver cómo se influyen. En el Nuevo Mundo, que quizás empezó con vinos más directos, más frutales, ahora ves una búsqueda tremenda de la especificidad. Vinos que expresan una parcela concreta, un microclima. Muy al estilo europeo, muy de terroir. Ah, mira qué curioso. Y al revés también pasa. En Europa hay bodegas que empiezan a poner la variedad de uva bien grande en la etiqueta, cosa que antes era rara, o usan diseños súper modernos, más glicky, más llamativos, inspirados un poco en el marketing del Nuevo Mundo. Hay como un diálogo, un ir y venir. Qué interesante esa mezcla. Y si hablamos de números, ¿quiénes son los grandes jugadores ahora mismo en producción? Las notas mencionan datos de la OIB de 2022. Pues el podio sigue siendo muy europeo, ¿eh? Italia está a la cabeza en producción. Luego vienen Francia y España, muy pegadas. Y no solo es volumen, ojo, sino que también dominan mucho el mercado de vinos de alta gama, los más valorados. Después, claro, hay otros países europeos con mucha historia y otros que están emergiendo fuerte. ¿Y en el Nuevo Mundo? Pues en el Nuevo Mundo las notas resaltan a Argentina como séptimo productor mundial. Ha hecho un trabajo importante, sobre todo desde los años 90, con inversiones fuertes, para ofrecer vinos de buena calidad a precios competitivos y con bastante consistencia. Sus grandes competidores en el continente americano son Estados Unidos y Chile,
Y luego está China, que es un caso particular por su crecimiento brutal como consumidor, más que como productor de alta gama por ahora. Ya que has mencionado Argentina, las notas le dedican un poquito más de espacio. ¿Algún detalle más que nos puedas dar, aparte de ser el séptimo productor? Sí, sobre todo destacan su diversidad. Hacen vino en casi todo el país, en 19 provincias, y con estilos muy distintos. Tienen vinos de montaña, de zonas casi desérticas, cerca del mar, de estepa. Y un dato curioso, de las uvas más plantadas, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura de allí, de 2023, son tintas. El famoso Malbec, claro, con un 22%, pero la segunda es una uva criolla llamada cereza, con casi un 18%, que se usa mucho para vinos más de diario, digamos. Y están desarrollando mucho su sistema de indicaciones geográficas, las IG, que ya tienen más de 100, buscando esa especificidad de la que hablábamos, identificar terruños concretos. Vale, ya tenemos una idea del mapa global del terroir. Pero ahora, si tenemos una botella delante, ¿cómo podemos clasificar los vinos de forma sencilla, para aclararnos un poco? Hay formas bastante directas, sí, más allá del origen geográfico. Por ejemplo, podemos fijarnos en si tienen burbujas o no. Están los vinos tranquilos, que son la inmensa mayoría, y los espumosos. Claro, champán, cava, esos. Eso es. Luego, por el azúcar, que les queda más después de fermentar. Los secos, que tienen muy poquito o nada, y los dulces, que pueden ir desde un ligero dulzor hasta ser auténticos postres líquidos. Vale. También por las uvas. Si domina claramente una variedad, decimos que es un vino varietal, como un Sauvignon Blanc o un Tempranillo. Si es una mezcla de varias uvas, se llama de corte o ensamblaje, o a veces usan el término inglés blend. ¿Varietal o de corte? Entendido. Y la clasificación más básica, la que todo el mundo conoce, por color y cómo se elaboran. Tintos, blancos y rosados. Perfecto, eso sí que es más intuitivo. Y ahora, vamos a la parte que a veces impone un poco o genera mucha curiosidad, la cata. Las notas dicen que es abordar la intimidad de un vino. Suena casi, no sé, profundo. Sí, tiene su punto, ¿verdad? Pero en el fondo la cata es un análisis. Es usar nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, incluso el tacto en la boca, como si fueran herramientas. Herramientas para decodificar toda esa información que trae el vino. De dónde viene, qué uva es, cómo lo hicieron, pasó por madera. Es intentar entender su historia. Volviendo a Borges, no solo beberlo sin más. Y si pensamos en un enfoque más profesional, ¿qué busca alguien que cata para, no sé, evaluar o escribir sobre vinos? Ahí la clave es la objetividad. El profesional piensa en cómo encajaría ese vino con la comida, por ejemplo. Intenta definir su estilo exacto, su identidad. Y algo muy importante, evaluar si su calidad justifica su precio. Y por eso es fundamental lo que dicen las notas, intentar dejar a un lado el me gusta o no me gusta. El objetivo no es dar una opinión personal, sino describir lo que hay en la copa de la forma más neutra posible. Entiendo. Es más, describir que opinar. Vale. ¿Y cómo se estructura ese análisis? ¿Hay un orden? ¿Unos pasos a seguir? Sí, y es importante seguirlos, porque cada fase prepara la siguiente y ayuda a no perderse. Son 3 fases principales, y van en este orden. Primero, el análisis visual. La vista. Eso es. Segundo, el análisis olfativo. La nariz. Exacto. Y tercero, el análisis gustativo. Y la boca. Vista, nariz y boca. Vale. En ese orden. Perfecto. Pues empecemos por la vista. Lo típico de inclinar la copa sobre un fondo blanco. ¿Qué buscamos ahí exactamente? ¿Solo el color? Exacto. Inclinarla unos 45 grados sobre algo blanco ayuda muchísimo a ver bien. Buscamos varias cosas, pero si simplificamos. Primero, el aspecto general. ¿Se ve limpio, brillante? Eso ya suele ser una buena señal. A veces la gente se fija en las lágrimas o piernas, esas gotas que caen por la pared de la copa al moverla. Dan una pista sobre la untuosidad, la textura del vino, que a menudo tiene que ver con el alcohol y otros componentes. Ah, las lágrimas. Siempre me he preguntado qué indicaban exactamente. Pues eso, sobre todo la untuosidad, la viscosidad. Y luego, claro, lo más importante, el color. Nos fijamos en su intensidad. ¿Es un color pálido, ligero, o es un color profundo, cubierto, opaco? Y también en el matiz exacto. ¿Es un blanco amarillo pajizo o ya dorado? ¿Es un tinto rojo rubí o más bien granate, o incluso con tonos teja, anaranjados? ¿Y eso nos dice algo? Muchísimo.
El color es un gran chivato. Nos da pistas sobre la edad del vino, a veces sobre la variedad de uva, sobre cómo se elaboró. Hay una regla general bastante útil. Los vinos blancos tienden a oscurecerse con el tiempo. Van hacia tonos dorados o ámbar. Y los tintos, al revés, tienden a aclararse, pierden ese rojo morado vivo de la juventud y van virando a tonos granate, teja, ladrillo. Anda, al revés. Qué curioso. Sí. Y un buen truco es fijarse en el borde del líquido en la copa, lo que se llama el menisco o ribete. Ahí, donde el líquido es más fino, se suele ver mejor esa evolución del color, sobre todo en los tintos. Buen apunte ese del ribete. Vale, vista controlada. Pasamos a la nariz. Aquí viene la gran pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué olemos a fresas o a vainilla o a pimiento verde en un vino? ¿Es sugestión? ¿Nos lo inventamos un poco? Que va, no es invención, es pura química. Resulta que las mismas moléculas aromáticas que hacen que una fruta, una flor o una especia huelan como huelen, también están presentes en la uva de forma natural, o se crean durante la fermentación y la crianza del vino. Nuestro cerebro, que tiene una memoria olfativa increíble, reconoce esas moléculas cuando llegan a la nariz y dice, oye, esto me recuerda a cerezas o a cuero. No es magia, son compuestos químicos volátiles. O sea, que es real. Vale, me quedo más tranquila. ¿Y cómo se hace para olerlo bien? ¿Hay técnica? Sí, hay una técnica sencilla pero efectiva, que se suele hacer en 2 pasos. Primero, con la copa quieta. Sin moverla, acercas la nariz y hueles. Así captas los aromas más ligeros, los más volátiles, los que se escapan más fácilmente. Es lo que se llama la primera nariz. A veces es sutil. Vale, copa quieta. Y segundo paso. Agitas la copa suavemente, con un movimiento circular. No hace falta hacer un huracán, solo para que el vino se mueva y entre en contacto con el aire. Oxigenarlo un poco. Exacto, se oxigena. Y al hacer eso, se liberan otros compuestos aromáticos que son menos volátiles, más pesados, a veces más complejos. Entonces vuelves a oler y, sorpresa, muy a menudo el aroma ha cambiado, se ha intensificado, han aparecido cosas nuevas. Es la segunda nariz. Primera nariz quieta, segunda nariz moviendo, entendido. Y aquí es donde la cosa se pone ya muy interesante, ¿no? Dicen que la nariz cuenta casi toda la historia del vino. Totalmente. Es como leer su currículum vitae de verdad. La nariz te puede hablar de la variedad o variedades de uva, porque algunas tienen aromas muy característicos. Te habla del clima que hizo ese año. Si fue cálido, los aromas eran más maduros. Si fue frío, más frescos, más ácidos. Te dice si fermentó o se crió en barrica de madera, y a veces hasta si la barrica era nueva o usada o de qué tipo de roble era. Te da pistas sobre la edad del vino, cómo ha evolucionado. Es fascinante. ¡Cuánta información! ¿Y hay alguna forma de ordenar todos esos olores? Porque pueden ser muchísimos. Sí, para poner un poco de orden en ese universo de olores, los profesionales suelen clasificarlos en 3 grandes categorías, según su origen. Primero están los aromas primarios. Estos son los que vienen directamente de la uva y del viñedo, o sea, del terroir. Son los aromas a frutas, cítricos, manzana, pera en blancos, frutos rojos, negros en tintos, a flores, flor blanca, rosa, violeta, a veces a vegetales, pimiento verde, hierba cortada, espárrago o incluso notas minerales, tiza, pizarra mojada, grafito. Los de la materia prima, digamos. Exacto. Luego vienen los aromas secundarios. Estos no estaban en la uva, sino que se originan durante las fermentaciones. La alcohólica, cuando el azúcar se convierte en alcohol, y, si el vino la hace, la fermentación maloláctica, cuando el ácido málico se convierte en láctico, suavizando el vino. Aquí aparecen notas que recuerdan a la panadería, levadura, miga de pan, a lácteos, yogur, mantequilla, queso fresco. Son aromas de la transformación. Vale, primarios de la uva, secundarios de la fermentación. ¿Y los terceros? Los terceros son los aromas terciarios, que también se conocen como el buque del vino. Estos se desarrollan con el tiempo, durante la crianza o envejecimiento. Y aquí hay 2 fases. La crianza en barrica, que es una crianza oxidativa, porque entra un poquito de oxígeno a través de la madera, y la guarda en botella, que es reductiva, sin oxígeno. En esta fase aparecen las notas de la madera, si ha estado en barrica, como vainilla, coco, clavo, aromas tostados, a café, a cacao. También notas de evolución, como cuero, tabaco, caza, sotobosque, frutos secos, miel. Es el conjunto de aromas complejos que da el tiempo y la crianza. Impresionante cómo se van sumando capas y capas de olores. Primarios, secundarios, terciarios.
Vaya mundo. Y finalmente llegamos a la boca. ¿Qué buscamos al probarlo? Ya no solo si nos gusta o no, sino para analizarlo. Claro, el análisis en boca es crucial para completar la foto. Aquí buscamos identificar varias sensaciones clave. Primero, los 5 gustos básicos, aunque no todos son igual de evidentes en el vino. El dulzor, que lo notamos en la punta de la lengua, viene del azúcar que haya podido quedar sin fermentar, pero también de la sensación que da el propio alcohol. Ajá. Luego, la acidez, fundamental. Es la columna vertebral del vino, lo que le da frescura, nervio, viveza. La notamos sobre todo en los laterales de la lengua, nos hace salivar. Un vino sin acidez es un vino plano, muerto. La acidez es clave entonces. Clave. También está el gusto salado, pero en el vino suele ser muy sutil, casi imperceptible. Viene de las sales minerales. Y el amargo, que a veces notamos al final, y que puede venir de los taninos o de la madera. Un ligero amargor final puede ser agradable, si no es excesivo. ¿Y el umami? Que ahora se habla mucho. Y el umami, exacto, ese quinto gusto que se descubrió a principios del siglo XX. Es una sensación más sabrosa, como a caldo, cárnica. En el vino puede aparecer sobre todo en algunos con crianza o de ciertas variedades. Vale, los gustos básicos. Pero en las notas también hablan de otras sensaciones en boca, que no son gustos exactamente. Efectivamente, son sensaciones táctiles o que percibimos a través del nervio trigémino, no de las papilas gustativas. Por ejemplo, la vinosidad, que es esa sensación de calor, a veces un poco ardiente, que produce el alcohol. Es una sensación pseudotérmica. La tanicidad, muy importante sobre todo en tintos. Es esa sensación táctil de sequedad, de aspereza, a veces de astringencia que notamos en las encías y en toda la boca. Como cuando muerdes un té muy cargado o una fruta poco madura. La causan los taninos que están en las pieles y pepitas de la uva y también en la madera de las barricas. Ah, esos son los taninos. Esa sequedad. Esa sequedad, esa textura. Luego está el cuerpo. Es la sensación de peso, de volumen, de consistencia que tiene el vino en la boca. ¿Es ligero como el agua o es denso, untuoso, masticable casi? Depende de muchos factores: alcohol, taninos, azúcar, extracto seco. Y la frescura, que aunque está muy ligada al gusto ácido, se percibe como una sensación general vivaz, refrescante. Vinosidad, tanicidad, cuerpo, frescura, son como las texturas y la estructura del vino en la boca. Exacto. Gustos y texturas. ¿Y cómo analizamos toda esa experiencia en la boca, desde que entra hasta que se va? También hay fases. Sí, se suele descomponer la experiencia en boca para analizarla mejor. Está el ataque o la entrada. Es la primerísima impresión, justo cuando el vino entra en contacto con los labios y la punta de la lengua. Aquí solemos percibir el dulzor inicial o la primera punzada de acidez. ¿El primer impacto? Eso es. Luego viene la evolución o el paso de boca. Es mientras movemos el vino por toda la boca. Aquí es donde realmente apreciamos los sabores, que a menudo confirman o complementan lo que olimos, evaluamos la intensidad de la acidez, sentimos la cantidad y la calidad de los taninos, son suaves, rugosos, secantes, notamos el cuerpo, el volumen. Y aquí es donde buscamos el equilibrio. Es decir, si todas esas sensaciones, alcohol, acidez, taninos, dulzor si lo hay, están en armonía, sin ninguna descarga de forma desagradable sobre las demás. Un vino equilibrado es un gran vino. El equilibrio es la meta. En gran medida sí, después de tragar o escupir, en catas profesionales para no saturarse ni verse afectado por el alcohol, evaluamos el final de boca. Son las últimas sensaciones que quedan. A veces puede aparecer ese toque amargo del que hablábamos. Y muy importante, la persistencia o el largo de boca. ¿Cuánto tiempo permanecen esas sensaciones agradables, sabores, aromas retronasales, después de haber tragado o escupido? Si duran muchos segundos, decimos que el vino es largo. Si desaparecen enseguida, es corto. La persistencia suele ser un indicador de calidad. Ataque, evolución, final y persistencia. Vale, queda claro el recorrido en boca. Pues con todo esto, para alguien que esté empezando y quiera practicar un poco con estas notas, ¿algún consejo final, práctico, para no sentirse abrumado o perdida? Totalmente. Yo creo que lo más importante es quitarle solemnidad y simplificar. Algunos consejos prácticos. Primero, atrévete a describir. Usa tus propias palabras. Si algo te huele a la mermelada de tu abuela o al lápiz que usabas en el cole, dilo. Ya irás aprendiendo el vocabulario técnico si quieres, pero lo importante al principio es conectar lo que percibes con tus recuerdos y tu lenguaje. No tengas miedo a equivocarte. Perder el miedo a hablar. Me parece buen consejo.
Segundo, sigue el método, el orden. Mira, huele quieto, huele moviendo, prueba. Ayuda mucho a organizar las sensaciones y a no perderte nada. Tercero, no te obsesiones con adivinar la uva o la marca. Eso es muy difícil y requiere muchísima práctica. Al principio, es más útil centrarse en encontrar diferencias entre vinos distintos. Compara un blanco joven con uno con madera o un tinto de una zona cálida con uno de una zona fría. Buscar las diferencias enseña mucho. Enfocarse en comparar, no en adivinar. Vale. Cuarto, un detalle práctico pero importante. Coge siempre la copa por el tallo o por la base, nunca por el cáliz, la parte ancha donde está el vino. Así evitas calentar el vino con la mano y también dejar huellas que luego te molesten al mirar el color o la limpieza. El gesto elegante tiene su porqué, entonces. Tiene su lógica, sí. Y quinto, dale tiempo a cada vino, no tengas prisa. Deja que se abra un poco en la copa, saboréalo despacio en la boca. A veces los vinos necesitan unos minutos para mostrar todo lo que tienen. Paciencia y disfrutar del proceso. Buenos consejos para empezar sin agobios. Entonces, si recapitulamos todo este recorrido que hemos hecho por las notas del curso, queda bastante claro que el vino es mucho, mucho más que simple zumo de uva fermentado, ¿no? Muchísimo más. Es como geografía líquida, como historia embotellada. Es técnica, pero también es sensibilidad. Entender un poco de dónde viene, cómo se elabora, y sobre todo aprender a usar nuestros sentidos para leerlo, para interpretarlo, nos permite disfrutarlo a un nivel completamente diferente. Nos conecta con un lugar, con un clima concreto, con una tradición, con el trabajo de la gente. Es fascinante cuánta información puede caber en una copa, esperando a que la descubramos. Un universo en cada botella, podríamos decir. La verdad es que es un viaje apasionante, desde la viña hasta la copa. Sí lo es. Y bueno, para dejar quizás una idea flotando, para darle una vuelta, pensando en esa mezcla constante entre tradición e innovación de la que hablábamos, esa especie de diálogo entre el viejo y el nuevo mundo, ¿cómo creéis que esa fusión continua de estilos, de técnicas, de enfoques, podría redibujar el mapa del vino en los próximos años? Quizás esas fronteras entre los mundos se vuelvan cada vez más borrosas, ¿no? ¿Dónde surgirá la próxima gran sorpresa vinícola? ¿Qué combinación inesperada de variedad, de lugar, de técnica, dará lugar al próximo estilo o región que nos vuele la cabeza? Ahí queda la pregunta, para seguir pensando y sobre todo para seguir probando y descubriendo.